No todos llegan a estas palabras por curiosidad. Algunas almas llegan por cansancio, otras por silencio. Hay momentos en la vida en los que una persona ya no pregunta, ya no discute, ya no exige respuestas. Simplemente se queda quieta. Y es en ese espacio, cuando el ruido del mundo se apaga por un instante, que ciertas frases antiguas encuentran el camino de regreso. Desde tiempos remotos se ha observado algo que no se enseñaba en escuelas ni se escribía para las multitudes. Los ancianos lo decían en voz baja. Los sabios lo transmitían solo cuando veían en los ojos del otro una señal precisa. No era una palabra para convencer, ni una fórmula para probar. Era un sonido que se entregaba cuando la persona estaba lista para escucharlo. No con los oídos, sino con algo más profundo. Hay frases que no buscan ser entendidas, buscan ser recordadas, porque el alma, aunque la mente lo haya olvidado, ya las conocía desde antes. Y cuando una de esas frases reaparece en tu vida, no lo hace para entretenerte. Llega como llega el amanecer después de una noche demasiado larga sin ruido, pero imposible de ignorar. Durante generaciones, los observadores del comportamiento humano notaron un patrón silencioso. Personas distintas, en lugares distintos, con historias completamente diferentes, experimentaban cambios reales después de pronunciar ciertas palabras de una manera muy específica. No hablaban de fe ciega, no hablaban de milagros teatrales, hablaban de algo más sutil, puertas que se abrían cuando ya nadie esperaba que se abrieran. No era inmediato, no era espectacular, pero era real. La mayoría de las personas pasa la vida hablando. Piden, reclaman, se quejan, prometen, repiten frases aprendidas sin detenerse a sentir desde dónde las dicen. Y luego se preguntan por qué nada cambia. ¿Por qué? A pesar de tanto esfuerzo, todo parece permanecer bloqueado. Los antiguos observaban esto sin juicio. Solo asentían en silencio, sabiendo que el problema nunca fue la falta de palabras, sino el lugar interior desde el cual eran pronunciadas. Existe una gran diferencia entre hablar y activar, entre decir y despertar, entre repetir sonidos y emitir una frecuencia que el mundo no puede ignorar. La frase de la que hablaremos no pertenece a una religión específica ni exige que cambies tus creencias. Nunca lo hizo, incluso en sus orígenes. No se ofrecía como una doctrina, sino como una llave que solo funciona cuando la mano que la sostiene deja de temblar. Porque el plano invisible, aquel que sostiene todo lo que ves, no responde a la ansiedad, no responde a la súplica desesperada, no responde a la voz que tiembla pidiendo permiso para recibir. Responde a otra cosa, a una certeza silenciosa, a una afirmación interior que no necesita demostrarse. Por eso, durante siglos, esta frase fue mal utilizada por muchos. Algunos la pronunciaban esperando algo, otros la pronunciaban sabiendo algo. Y la diferencia entre ambos no era externa. Nadie podía verla desde fuera, pero los resultados hablaban por sí solos. Cuando esta frase aparece frente a ti, no es para que la memorices de inmediato, es para que te observes, para que te preguntes, sin palabras, ¿desde qué lugar has estado hablando con la vida? ¿Desde la carencia o desde la plenitud? ¿Desde el miedo o desde la certeza? ¿Desde la espera o desde el reconocimiento? Nada de lo que viene después tiene sentido si esto no se siente primero. Porque esta no es una historia sobre una palabra poderosa. Es una historia sobre el momento exacto en el que una persona deja de verse como alguien que necesita ser salvado y comienza a recordarse como alguien que ya está sostenido. Y solo desde ese lugar, la frase comienza a revelar su verdadero poder. Hubo un tiempo en el que las palabras no eran ligeras. No se pronunciaban para llenar silencios ni para convencer a nadie. Cada sonido era elegido con cuidado, porque se sabía que al ser liberado ya no podía regresar. En esas épocas antiguas, el lenguaje no solo describía la realidad, la moldeaba. Los sabios de generaciones pasadas observaban cómo ciertas palabras parecían atravesar el velo invisible entre lo que es y lo que aún no se ha manifestado. No hablaban de milagros en el sentido moderno, hablaban de resonancia, de armonía,
de una correspondencia exacta entre lo que se pronunciaba, tarde o temprano, comenzaba a moverse en la vida de quien lo decía, entre todas las lenguas. El hebreo era tratado con un respeto particular, no por su complejidad, sino por su estructura. Cada letra era entendida como una forma de energía, una corriente viva que no solo se leía, sino que se sentía. Decir una palabra en hebreo no era un acto mecánico, era un gesto consciente, casi un acto de creación. Con el paso del tiempo, muchas de estas enseñanzas se diluyeron. Las palabras sagradas se volvieron rutinarias, se repitieron sin presencia, sin pausa, sin peso interior. Y cuando una palabra pierde su presencia, pierde también su fuerza, no porque haya dejado de ser poderosa, sino porque ya no encuentra un espacio limpio donde posarse. Aún así, algunas frases sobrevivieron intactas, no porque estuvieran escritas en libros, sino porque fueron transmitidas de boca en boca, de maestro a discípulo, de corazón a corazón. No se enseñaban a quien preguntaba por curiosidad, sino a quien había atravesado el cansancio de intentarlo todo sin resultados, a quien ya no buscaba controlar la vida, sino comprenderla. Los antiguos decían que hay palabras que no deben ser pronunciadas mientras el corazón está agitado, porque el sonido lleva la marca del estado interior. Si nace del miedo, lleva miedo. Si nace de la carencia, transporta carencia. Pero si nace de la certeza, se convierte en un canal. Por eso, esta frase hebrea nunca fue pensada como una súplica. No se usaba para pedir que algo ocurriera. Se pronunciaba como quien reconoce algo que ya está en movimiento, aunque todavía no pueda verlo. Era una afirmación silenciosa de alineación con un orden más profundo. Con el tiempo, muchas personas comenzaron a usarla sin comprender esto. La decían esperando que algo externo cambiara, sin notar que lo primero que debía transformarse era la posición interior desde la cual hablaban, y al no ver resultados, concluían que la frase no funcionaba, sin sospechar que nunca la habían activado realmente. Los sabios no corregían, no discutían, simplemente observaban. Sabían que toda palabra verdadera espera el momento adecuado para despertar, y que cuando alguien finalmente llega a ese momento, no necesita demasiadas explicaciones. Algo en su interior reconoce la vibración como algo familiar. Quizás por eso esta frase ha vuelto a aparecer en tantos momentos críticos de la vida humana, en épocas de pérdida, de confusión, de quiebre, no como una solución rápida, sino como un recordatorio, un susurro antiguo que dice, sin decirlo, que la vida responde de manera distinta cuando ya no se le habla desde la necesidad. Porque hay un punto, invisible pero decisivo, en el que una persona deja de pedir permiso para recibir y comienza a alinearse con aquello que siempre estuvo disponible. Y es a partir de ese punto que esta frase deja de ser solo un sonido y comienza a convertirse en una fuerza real. Hay una verdad que rara vez se dice en voz alta, porque incomoda, no porque sea dura, sino porque obliga a mirarse sin excusas. La mayoría de las personas no fracasa por falta de esfuerzo, ni por falta de palabras, ni siquiera por falta de fe. Fracasa porque habla desde un lugar interior que contradice aquello que dice. Durante años, los observadores del alma humana notaron este fenómeno repetirse una y otra vez. Personas que pronunciaban las mismas frases, seguían los mismos rituales, imitaban los mismos gestos, y aún así, sus vidas permanecían estancadas. No había avance, no había respuesta, solo repetición, y no era casualidad. El problema nunca estuvo en la frase, tampoco en la tradición que la sostenía. El problema estaba en el estado interno desde el cual era pronunciada, porque la vida, en su nivel más profundo, no responde a lo que dices con la boca, responde a lo que afirmas sin darte cuenta desde el corazón. Hay una diferencia silenciosa pero decisiva entre decir una frase esperando que algo ocurra y decirla reconociendo que algo ya ha comenzado a ocurrir. La primera nace de la necesidad, la segunda nace de la certeza.
Y entre ambas hay un abismo que no puede cruzarse con fuerza de voluntad. Los antiguos sabían esto. Por eso advertían que ciertas palabras no debían pronunciarse cuando el alma estaba dominada por el miedo. No porque el miedo sea castigado, sino porque el miedo distorsiona la dirección del sonido. Convierte una afirmación en una súplica. Y la súplica, aunque sincera, vibra en una frecuencia que no crea. Solo espera. Muchas personas pasan la vida esperando. Esperan que llegue el dinero. Esperan que alguien las elija. Esperan que la salud regrese. Esperan que la suerte cambie. Y mientras esperan, hablan. Repiten frases positivas. Repiten promesas. Repiten deseos. Pero en el fondo, siguen afirmando lo mismo. Aún no tengo. Aún no soy. Aún no puedo. El lenguaje interno traiciona al lenguaje externo. Por eso, cuando esta frase hebrea fue transmitida a lo largo de las generaciones, nunca se entregó como un consuelo para tiempos difíciles. Se entregó como un punto de quiebre. Un umbral. Una línea invisible que separa a quien pide de quien reconoce, a quien implora de quien afirma. Decirla correctamente no tenía que ver con la pronunciación perfecta, ni con el conocimiento intelectual de su significado. Tenía que ver con el lugar desde donde emergía. Los sabios lo describían de una forma simple: la palabra debe salir de alguien que ya se siente sostenido, aunque el mundo exterior aún no lo confirme. Ese es el error que casi todos cometen. Quieren que la realidad cambie primero para entonces sentirse seguros. Pero el orden es inverso. Siempre lo fue. Primero cambia la posición interior. Luego, la realidad encuentra la forma de alinearse. No se trata de negar el dolor ni de fingir que todo está bien. Se trata de algo más profundo. De dejar de hablarle a la vida como si fuera una fuerza que decide arbitrariamente a quién bendecir y a quién no. Y comenzar a hablarle como a un orden que responde con precisión al estado interno de quien se dirige a él. Esta frase no fue creada para quienes buscan resultados inmediatos. Fue preservada para quienes están dispuestos a soltar la necesidad de convencer al mundo y, en cambio, alinearse con él. Cuando eso ocurre, algo cambia de manera irreversible. A partir de ese momento, la palabra deja de ser un intento y se convierte en una confirmación. Hubo una razón por la cual esta frase no fue revelada de golpe, ni entregada como un secreto espectacular. En la tradición antigua, aquello que tiene verdadero poder no se anuncia. Se reconoce. Y solo se reconoce cuando la persona ha llegado al punto exacto de quiebre entre lo que fue y lo que ya no puede seguir siendo. Los textos antiguos hablan de palabras que funcionan como llaves. No fuerzan puertas. No rompen cerraduras. Simplemente encajan cuando la mano que las sostiene ha dejado de temblar. Esta frase hebrea pertenece a ese linaje. No exige devoción, ni afiliación, ni promesas. Exige algo más sutil y más difícil: presencia. Durante siglos, los maestros de la Cábala observaron cómo una misma palabra producía resultados radicalmente distintos en personas diferentes. Algunos la pronunciaban durante años sin notar cambio alguno. Otros la decían pocas veces, y veían su vida comenzar a moverse de maneras inesperadas. No había favoritismo. No había azar. Había alineación. La frase no era un pedido. Nunca lo fue. Era una afirmación profunda del estado del alma. Por eso, quienes la usaban correctamente no la pronunciaban cuando estaban dominados por la urgencia. Esperaban el momento en el que el ruido interno se aquietaba lo suficiente como para sostener una certeza. Aunque fuera frágil, aunque aún no tuviera pruebas. Los antiguos decían que la vida escucha de una manera distinta cuando una persona deja de hablar desde la carencia, porque la carencia siempre mira hacia afuera. Busca, reclama, suplica. En cambio, la certeza no empuja, se posa, y al posarse, cambia el campo en el que todo ocurre. Esta frase fue transmitida como un recordatorio de algo que el ser humano siempre supo, pero olvidó en su prisa por sobrevivir: que no todo se activa con esfuerzo, que no todo responde a la insistencia, que hay puertas que solo se abren cuando uno deja de golpearlas. Por eso, en los relatos antiguos,
Esta frase aparece siempre en momentos de pérdida, de silencio forzado, de noches largas, no como una solución inmediata, sino como un cambio de dirección, un giro interno que, una vez realizado, ya no permite volver a hablarle a la vida de la misma manera. Quienes la recibían no eran instruidos en teorías complejas. Se les pedía algo mucho más simple y, al mismo tiempo, más desafiante que observaran cómo se sentían al pronunciarla. Si la palabra salía temblorosa, cargada de expectativa, se sabía que aún no era el momento. Si salía firme, tranquila, casi natural, entonces la llave había encontrado su cerradura. Esta es la razón por la que casi nadie usa esta frase de forma efectiva. No porque sea secreta, sino porque exige una transformación previa. No se trata de aprender algo nuevo. Se trata de dejar de hacer algo antiguo, hablarle a la vida como si estuviera en deuda contigo. Cuando esta frase comienza a ser pronunciada desde un lugar distinto, el cambio no siempre es inmediato, pero es constante. Algo se reorganiza. Algo se acomoda. Como si el mundo, al escucharte, finalmente reconociera en tu voz una señal familiar. Y es desde aquí, desde este punto de alineación silenciosa, que la frase empieza a revelar por qué ha sido considerada, durante generaciones, una activadora real de bendiciones, y no solo un sonido antiguo repetido sin conciencia. Hay un instante preciso, casi imperceptible, en el que una palabra deja de ser un sonido y comienza a convertirse en una señal. Los antiguos sabían reconocer ese instante, no por la intensidad de la voz, ni por la emoción externa, sino por la quietud interior que lo acompañaba. En ese punto se revela una diferencia fundamental que pocas personas se detienen a observar. No es lo mismo hablar esperando que algo cambie, que hablar reconociendo que algo ya está cambiando. En apariencia, las palabras pueden ser idénticas, pero en lo invisible, pertenecen a mundos distintos. Cuando una persona pronuncia esta frase hebrea desde la urgencia, la palabra sale cargada de tensión. Lleva implícita una pregunta silenciosa, ¿y si no funciona? ¿Y si no llega a esa duda? Aunque no se exprese, viaja dentro del sonido, y el sonido, al llegar a su destino, no abre nada, solo rebota. Los sabios de la Cábala decían que el plano espiritual no responde a la esperanza mezclada con miedo, no porque castigue la duda, sino porque la duda divide la dirección de la palabra. Una parte afirma, la otra retira, y lo que se envía dividido, regresa dividido. En cambio, cuando esta frase es pronunciada desde la certeza, algo cambia de inmediato. No afuera, sino adentro, el cuerpo se relaja. La respiración se hace más lenta. El pensamiento deja de correr hacia el futuro. La palabra ya no intenta convencer a la vida de nada. Simplemente declara un estado. Esta certeza no nace de la arrogancia ni de la negación del dolor. Nace de una comprensión más profunda que la bendición no es algo que se mendiga, sino algo a lo que se accede cuando se deja de resistir. Por eso, los antiguos no enseñaban esta frase como un método para obtener cosas, sino como una forma de posicionarse frente a la existencia. La mayoría de las personas vive hablándole a la vida desde la necesidad, incluso cuando usan palabras positivas. Lo hacen desde el fondo de una carencia no resuelta. Y la carencia, aunque se disfrace, siempre se reconoce. No necesita ser nombrada. Se siente. Esta frase hebrea exige otra postura. No pide que ignores tus problemas. Pide que no los uses como identidad al hablar. Que no te presentes ante la vida como alguien incompleto, esperando ser llenado, sino como alguien que ya forma parte de un orden mayor. Cuando la palabra nace desde ahí, la respuesta comienza a organizarse de maneras que no siempre son inmediatas, pero sí coherentes. Encuentros inesperados, decisiones que antes parecían imposibles, oportunidades que aparecen sin ruido, pero con precisión. Los antiguos decían que esta es la razón por la cual algunos pronuncian la frase durante años sin ver cambios, mientras otros la dicen una sola vez y sienten que algo se ha movido para siempre.
No es la cantidad. No es la repetición. Es el lugar interior desde el cual se emite. Aquí se establece el principio que sostiene todo lo que vendrá después. Sin esta comprensión, cualquier práctica se vuelve mecánica. Con ella, incluso el silencio comienza a trabajar a tu favor. Y a partir de este punto, la frase deja de ser un intento, para convertirse en una declaración que el mundo reconoce. Fue en uno de esos momentos en los que la vida parece haber agotado todas sus opciones, cuando esta frase comenzó a ser utilizada de otra manera. No por teoría, no por curiosidad, sino por necesidad profunda, pero no una necesidad desesperada, sino esa necesidad silenciosa que aparece cuando ya no queda energía para luchar. La historia que se transmitió durante años habla de un hombre que lo había perdido casi todo, no solo bienes materiales, sino algo más delicado, la sensación de dirección. Durante décadas había construido una identidad basada en su trabajo, en su capacidad de sostener, de resolver, de avanzar, y de un día para otro, todo aquello se desmoronó. Lo que había sido sólido se volvió incierto. Lo que antes respondía dejó de hacerlo. Las noches se hicieron largas, no por el ruido, sino por el silencio. Ese silencio en el que la mente repite las mismas preguntas una y otra vez, sin encontrar respuestas nuevas. En ese estado, no buscaba milagros, buscaba alivio, buscaba una señal de que la vida no se había cerrado por completo. Fue entonces cuando esta frase hebrea apareció en su camino, no como una promesa exagerada, sino como una observación tranquila. Se decía que no era una palabra mágica, sino una tecnología espiritual antigua, que funcionaba con leyes precisas, igual que todo lo que sostiene el mundo, aunque no siempre se vea. Al principio, hubo resistencia. No provenía de otra tradición. No se consideraba una persona religiosa, y sin embargo, algo en la manera en que la frase era presentada no pedía fe, sino presencia. No exigía creer en algo externo, sino probar una postura interna distinta. Decidió hacerlo sin expectativas, no porque no quisiera resultados, sino porque ya estaba cansado de esperar. Cada mañana, antes de que el día comenzara a exigirle algo, se sentaba en silencio, no para pedir que su situación cambiara, sino para recordar cómo se sentía cuando su vida aún tenía dirección. Al pronunciar la frase, no hablaba como alguien que implora una oportunidad, la pronunciaba como alguien que reconoce que el movimiento aún existe, aunque no sepa hacia dónde lo llevará. No pedía ser salvado, se colocaba, simplemente, en una posición distinta frente a la vida. Durante los primeros días no ocurrió nada visible, y eso fue, precisamente, lo que confirmó que algo estaba funcionando, porque ya no había ansiedad, ya no había vigilancia constante esperando señales, había una calma extraña, casi incómoda al principio, como si el cuerpo estuviera aprendiendo una postura olvidada. Fue desde esa calma que el primer cambio ocurrió, no como un golpe de suerte, sino como una llamada inesperada, algo pequeño, casi insignificante para cualquiera que mirara desde fuera. Pero para él, fue una grieta en el muro, una grieta suficiente para dejar pasar la luz. Ese fue el momento en el que comprendió algo que los antiguos siempre supieron. La frase no empuja la realidad, cambia la forma en que uno se coloca dentro de ella. Y cuando esa posición cambia, la vida encuentra maneras de responder sin necesidad de ser forzada. A partir de ahí, el movimiento ya no se detuvo. Hubo un cambio que no fue visible para nadie más. No apareció en números, ni en resultados inmediatos, ni en explicaciones que pudieran contarse con facilidad. Fue un cambio interno, tan sutil que al principio él mismo dudó de que fuera real. Y sin embargo, era imposible ignorarlo. Antes, cada decisión estaba teñida de miedo, incluso las más pequeñas. Llamar o no llamar, decir que sí o decir que no, todo parecía arriesgado, como si cualquier paso pudiera provocar una nueva caída. Pero después de pronunciar la frase desde ese lugar distinto, algo comenzó a aflojarse por dentro.
No era euforía. Era estabilidad. Los antiguos describían este estado como el momento en el que la persona deja de sentirse perseguida por la vida. Cuando ya no se vive reaccionando, sino respondiendo. Esa diferencia cambia todo. Aunque desde fuera no se note, cuando llegó la oportunidad que parecía menor, casi irrelevante, él no la analizó desde la carencia. No pensó en lo que no tenía. No midió lo que faltaba. Respondió desde la certeza que había empezado a cultivarse en silencio. Dijo que sí sin justificarlo. YSSI. Pronunciado sin temblor. Fue el verdadero punto de inflexión. En los relatos antiguos se repite una enseñanza: la vida no responde a la persona más preparada, sino a la mejor posicionada internamente. No importa cuánto sepas, cuánto hayas estudiado, cuánto esfuerzo hayas hecho antes. Lo que importa es desde dónde te mueves cuando el momento aparece. A partir de ese primer movimiento, las cosas comenzaron a ordenarse con una precisión inquietante. Personas del pasado reaparecieron sin explicación. Recursos que parecían inaccesibles se volvieron disponibles. No todo fue fácil, pero todo tuvo una coherencia nueva. Como si las piezas, al fin, supieran dónde encajar. La frase no creó oportunidades de la nada. Lo que hizo fue algo más profundo. Quitó el ruido interno que impedía reconocerlas. Porque muchas veces las puertas no están cerradas. Simplemente no las vemos desde el estado en el que estamos parados. Este es el error que cometen casi todos. Creen que la frase es un llamado externo, cuando en realidad es una alineación interna. No sirve para atraer algo distante. Sirve para colocarte en el punto exacto donde lo que ya existe puede encontrarte. Los antiguos nunca prometieron riqueza inmediata ni soluciones mágicas. Prometieron algo más valioso: claridad. Y con claridad, la acción correcta aparece sola. Sin esfuerzo excesivo. Sin lucha constante. Aquí se revela el primer principio en toda su profundidad. No se trata de pedir desde la necesidad, sino de moverse desde la certeza. Cuando esa certeza se establece, incluso los pasos más pequeños comienzan a tener un peso distinto. Y ese es solo el comienzo. Cuando el primer movimiento se da desde un lugar distinto, la vida responde de maneras que no llaman la atención de inmediato, pero que dejan una huella profunda. No se trata de un cambio abrupto, sino de una secuencia, como si algo invisible hubiera comenzado a reorganar el camino por el que uno camina. Los antiguos advertían que este es un momento delicado, porque aquí es donde muchas personas se detienen. Confunden el primer resultado con el final del proceso. Se relajan demasiado pronto o, por el contrario, vuelven a hablar desde la urgencia, temiendo perder lo que apenas empieza a moverse. Pero quienes comprendían la naturaleza de esta frase, sabían que el primer signo no era la bendición en sí, sino la confirmación de que el canal estaba abierto. En la historia que se transmitió durante años, el cambio no llegó como una gran revelación, sino como una serie de coincidencias imposibles de planear. Un espacio prestado, una conversación que no debía ocurrir, una respuesta afirmativa que surgió sin dudar. Todo parecía frágil, provisional. Y aún así, avanzaba. La mente, acostumbrada al control, intentaba intervenir. Quería garantías. Quería seguridad. Quería saber cuánto duraría. Pero la frase no había sido activada para ofrecer certezas externas. Había sido activada para sostener una certeza interna que no dependía de los resultados inmediatos. Este es el punto donde se revela algo fundamental. La frase hebrea no trabaja sola. No reemplaza la acción. No crea desde la pasividad. Lo que hace es algo más preciso: coloca a la persona en un estado en el que la acción correcta deja de sentirse forzada. Desde ese lugar, cada paso se da con una calma extraña. No porque no haya riesgo, sino porque el miedo ya no gobierna. Y cuando el miedo se retira, incluso los movimientos pequeños comienzan a generar ondas más amplias de lo esperado. Los antiguos decían que la bendición se manifiesta primero como coherencia. Antes de aparecer como abundancia, aparece como orden. Antes de llegar como expansión, llega como dirección.
Y solo quien es capaz de reconocer estos primeros signos puede acompañar el proceso sin sabotearlo. Aquí se establece una frontera invisible. De un lado, están quienes usan la frase esperando ser rescatados. Del otro, quienes la usan para caminar con mayor lucidez. Los primeros se frustran rápido. Los segundos aprenden a observar. La frase hebrea no elimina los desafíos. Lo que hace es cambiar la relación con ellos. Ya no se viven como castigos ni como pruebas injustas, sino como ajustes necesarios en un camino que empieza a revelarse paso a paso. Este es el momento en el que la mayoría abandona, y también el momento en el que quienes continúan comienzan a comprender que lo que se ha activado es más profundo de lo que imaginaban. Existe un punto en el camino en el que la lógica común deja de ser una guía confiable, no porque desaparezca, sino porque ya no es suficiente. Es en ese punto donde la mayoría retrocede, donde el impulso inicial se enfrenta a una enseñanza que va en contra de todo instinto de supervivencia. Los antiguos lo sabían, y por eso advertían después de abrir el canal. Viene la prueba más sutil. No es una prueba de resistencia, sino de disposición interior. Una invitación a actuar de una manera que parece contradictoria, cuando aún no se tiene casi nada. En las historias transmitidas de generación en generación, este principio aparece siempre envuelto en incomodidad. La persona que apenas comienza a recuperar estabilidad es llamada a dar. No a dar desde la abundancia, sino a dar desde la confianza. Y esa diferencia lo cambia todo. Para la mente humana, esto resulta casi ofensivo. ¿Cómo dar cuando apenas alcanza? ¿Cómo bendecir cuando se está esperando una bendición? ¿Cómo soltar algo, aunque sea pequeño? Cuando el miedo todavía susurra que podría faltar más adelante. Aquí es donde la frase hebrea revela una dimensión que casi nadie quiere aceptar. No se activa solo para recibir, se activa para restablecer el flujo. Y el flujo, por naturaleza, no se detiene en un solo punto. Si se estanca, si corrompe. Los sabios decían que cuando una persona bendice a otro desde un lugar de certeza, crea un vacío. Y ese vacío no es una pérdida. Es un espacio que la vida se ve obligada a llenar. No por recompensa moral, sino por equilibrio. Este acto no se trata de caridad entendida como lástima. Es algo más antiguo. Es justicia en un sentido profundo. Un reajuste silencioso en el tejido invisible que conecta a las personas entre sí. En este punto, muchos abandonan la práctica, no porque no crean en la frase, sino porque no pueden soltar el control. Quieren usar la palabra como una herramienta unilateral, solo para atraer. Pero los antiguos fueron claros: la bendición no es una línea recta. Es un círculo. Cuando alguien se atreve a dar desde ese estado nuevo, algo cambia de manera irreversible. No siempre afuera de inmediato, pero siempre adentro. Aparece una sensación desconocida, la de no estar peleando contra la vida, sino colaborando con ella. Es aquí donde se establece el segundo principio en toda su profundidad. No puedes convertirte en receptor si te niegas a ser canal. No puedes pedir que el flujo llegue a ti si no estás dispuesto a dejarlo pasar a través de ti. La frase hebrea no juzga, no obliga, simplemente responde a la postura que adopta quien la pronuncia. Y este punto, silencioso y desafiante, marca la diferencia entre quienes usan la frase por curiosidad y quienes comienzan a vivir bajo un orden distinto. Cuando el acto de dar se realiza sin ruido y sin testigos, algo comienza a acomodarse en lugares que la mente no puede rastrear. No ocurre de inmediato como un premio visible. Ocurre como una respuesta silenciosa que se mueve por caminos que nadie planea. Los antiguos relataban que, tras ese gesto aparentemente pequeño, la vida suele responder con una rapidez desconcertante. No porque la persona haya ganado algo, sino porque el flujo, al ser liberado, vuelve a circular. Y cuando el flujo se restablece, las cosas que estaban detenidas encuentran por dónde avanzar. En las historias transmitidas, el resultado nunca llega de la forma esperada. Llega de otra manera, a veces como una llamada inesperada, otras como una propuesta que aparece sin haber sido buscada.
no es el tipo de respuesta que satisface a la mente ansiosa, pero sí la que confirma que algo profundo ha sido activado. Este es un momento revelador, porque aquí se comprueba si la persona realmente ha cambiado de posición interior. Quien aún vive desde la carencia, interpreta la respuesta como suerte o coincidencia. Quien ha comprendido el proceso la reconoce como coherencia, no como algo extraordinario, sino como lo que debía ocurrir cuando el flujo fue liberado. Los antiguos insistían en algo que hoy se pasa por alto: la bendición no siempre llega como acumulación. A veces llega como alivio, otras como dirección, otras como una puerta que se abre justo cuando ya no se estaba mirando hacia ella. En este punto, la tentación de atribuirlo todo a una técnica es grande, pero la frase nunca fue concebida como una fórmula mecánica. No funciona por repetición automática, sino por la transformación que provoca en quien la utiliza. La respuesta externa es solo un reflejo tardío de un cambio interno que ya ocurrió. Por eso, quienes realmente comprendían esta enseñanza no se aferraban al resultado. No lo celebraban con euforia, ni lo temían perder. Seguían practicando la misma postura interior: certeza, apertura y movimiento consciente. Aquí se revela algo esencial. La frase hebrea no viene a resolver un solo problema. Viene a enseñarle a la persona cómo colocarse frente a la vida de una manera distinta. Y desde esa nueva posición, los problemas comienzan a reorganizarse por sí solos. Este es el punto donde muchos se sorprenden, porque descubren que lo que llega no siempre es exactamente lo que pidieron, pero casi siempre es lo que necesitaban para avanzar al siguiente nivel. Así, sin anuncios ni promesas grandilocuentes, el camino continúa abriéndose, preparando el terreno para una enseñanza aún más profunda. Hay batallas que no se libran afuera. No tienen testigos. No dejan marcas visibles. Pero consumen más energía que cualquier conflicto externo. Los antiguos las conocían bien y las consideraban las más peligrosas, porque se desarrollan en silencio. Dentro del corazón humano, después de que el flujo comienza a moverse y la vida responde de manera sutil, emerge un obstáculo que casi nadie anticipa. No es la falta de recursos, no es la ausencia de oportunidades, es la presencia de emociones densas que han sido acumuladas durante años sin ser reconocidas. En los relatos antiguos se habla de cómo el resentimiento, la envidia y el deseo de revancha actúan como barreras invisibles. No bloquean la llegada de la bendición por castigo, sino por incompatibilidad. La bendición, decían, no puede posarse en un corazón que está ocupado defendiendo viejas heridas. Muchos intentan pronunciar la frase hebrea mientras cargan estas emociones, esperando que la palabra las compense. Pero la palabra no está diseñada para cubrir lo que no se quiere mirar. Está diseñada para revelar, y lo que revela no siempre es cómodo. Los antiguos observaban que cuando una persona comienza a usar esta frase correctamente, primero se vuelven visibles los nudos internos. Aparecen recuerdos, surgen incomodidades, se intensifican pensamientos que parecían dormidos. No es un retroceso, es una limpieza. Aquí aparece una enseñanza que resulta difícil de aceptar. No puedes bendecir desde un corazón que maldice, aunque sea en silencio. No puedes afirmar abundancia mientras alimentas comparaciones constantes. No puedes activar paz si cada pensamiento es una batalla. Esta no es una exigencia moral. Es una ley de coherencia. El sonido que emites siempre lleva la huella de tu estado interno, y la vida responde a esa huella con precisión absoluta. Por eso, en los textos antiguos, el tercer principio no habla de palabras, sino de liberación, de soltar aquello que envenena lentamente, de dejar de cargar con historias que ya cumplieron su función, no para justificar a otros, sino para liberarte a ti. Este es el punto en el que muchos abandonan, no porque la práctica sea difícil, sino porque requiere renunciar a algo que se ha vuelto familiar, la identidad construida alrededor del dolor. Soltarla se siente, al principio, como perder una parte de uno mismo, pero los antiguos eran claros. Mientras ese peso siga ahí, ninguna frase, por poderosa que sea, podrá desplegar su efecto completo.
Aquí comienza el trabajo más silencioso. Liberar no es un acto repentino. No ocurre porque alguien lo ordene ni porque la mente lo comprenda. Es un proceso lento, casi imperceptible, que comienza cuando una persona se da cuenta de cuánto peso ha estado cargando sin notarlo. Los antiguos decían que el corazón humano es como un recipiente. Todo lo que no se expresa, todo lo que no se suelta, se acumula ahí. Palabras no dichas, injusticias no elaboradas, comparaciones constantes. Y con el tiempo, ese recipiente se llena tanto que ya no queda espacio para nada nuevo. En ese estado, incluso la frase más poderosa pierde fuerza. No porque haya dejado de serlo, sino porque no encuentra dónde posarse. Por eso, antes de profundizar en el uso completo de esta frase hebrea, los sabios guiaban a las personas hacia un gesto que parecía imposible: bendecir a quien había causado dolor. No como un acto de bondad externa, sino como una decisión interna de romper un vínculo invisible. Este gesto no se hacía desde el sentimiento. Nadie esperaba que la persona se sintiera bien al hacerlo. Se hacía desde la voluntad, desde la comprensión de que seguir atado al resentimiento era seguir atado a aquello que se quería dejar atrás. Los antiguos observaban algo curioso. Cuando una persona comenzaba a pronunciar palabras de bendición hacia alguien que le había herido, el cambio no ocurría en el otro, ocurría en su propio cuerpo. La respiración se volvía más profunda, el pecho se aligeraba, la tensión acumulada comenzaba a ceder. No era inmediato. A veces dolía. A veces las palabras salían forzadas, secas, sin emoción. Y aún así, funcionaban, porque la palabra, cuando es sostenida con constancia, termina guiando al corazón, no al revés. Aquí se revela una verdad que atraviesa todas las tradiciones antiguas: el perdón no libera al otro, libera al que lo practica. Y mientras no haya liberación interna, ninguna bendición externa puede asentarse por completo. En este punto, la frase hebrea deja de ser una herramienta para atraer algo y se convierte en un instrumento de limpieza. No quita recuerdos, no borra lo vivido, pero disuelve la carga emocional que mantiene esas experiencias vivas en el presente. Los antiguos decían que cuando el corazón comienza a vaciarse de veneno, el espacio que queda no permanece vacío por mucho tiempo. Algo nuevo empieza a ocuparlo. No siempre se reconoce de inmediato, pero se siente como una calma desconocida, una neutralidad que no existía antes. Y desde esa calma, la frase puede, por fin, desplegar su verdadera función. Cuando el corazón comienza a aquietarse y el ruido interno se disuelve, aparece algo que antes era imposible de sostener a atención plena. Los antiguos la llamaban intención dirigida, no como un concepto intelectual, sino como un estado de presencia en el que la mente deja de dispersarse y el cuerpo se alinea con una sola dirección. Decían que una palabra sin esta intención es como un cuerpo sin aliento. Puede existir, puede ser vista, pero no tiene vida propia. No se mueve, no crea, simplemente ocupa espacio. En cambio, cuando la intención está presente, incluso el sonido más simple se vuelve un canal. Este es el punto donde la mayoría falla sin saberlo. Pronuncian la frase mientras hacen otras cosas. La dicen caminando, pensando en problemas, mirando el reloj, esperando que algo ocurra sin detenerse a estar realmente ahí. La palabra sale, pero nadie está en casa. Los antiguos no apresuraban este proceso. Sabían que la intención no se fuerza, se cultiva, se permite. Por eso, antes de pronunciar la frase, enseñaban a detenerse, a sentarse, a respirar, a permitir que el cuerpo recuerde cómo es estar en el presente sin huir hacia el pasado o el futuro. Cuando la atención se recoge, la palabra cambia de textura. Ya no es un sonido que sale hacia afuera, es una vibración que se expande desde adentro, y esa diferencia, aunque invisible, lo transforma todo. Aquí la frase hebrea deja de ser un acto aislado y se convierte en una experiencia completa. La mente deja de anticipar resultados. El cuerpo deja de tensarse.
el corazón deja de defenderse. En ese estado, la palabra ya no intenta conseguir algo, simplemente expresa una verdad interna. Los antiguos observaban que, en este punto, muchas personas experimentaban una resistencia inesperada, una incomodidad suave, pero persistente. No era miedo. Era la sensación de estar soltando un patrón antiguo, el de hacer sin sentir, el de hablar sin estar presentes. Superar esa resistencia no requería esfuerzo, sino paciencia. Permanecer unos minutos más, respirar una vez más, permitir que el silencio sostuviera la palabra antes y después de ser pronunciada. Cuando la intención se establece, la frase hebrea entra en una dimensión distinta. Ya no actúa como una petición ni como un deseo. Actúa como una afirmación alineada con todo el ser. Y desde ahí, lo que se activa no es solo una respuesta externa, sino una reorganización profunda de la manera en que la persona se relaciona con la vida. Este es el umbral final antes de que la práctica se convierta en un ritual completo. Y cruzarlo requiere una sola cosa: estar verdaderamente presente. En este punto, los antiguos dejaban de explicar. Sabían que toda palabra adicional podía romper la delicadeza del momento. A partir de aquí, ya no se trataba de comprender, sino de entrar, no como quien aprende algo nuevo, sino como quien recuerda algo muy antiguo. El ritual no comenzaba con la frase, comenzaba mucho antes, en la manera en que el cuerpo se disponía, en la lentitud con la que uno se sentaba, en el gesto simple de colocar la atención en la respiración, porque el cuerpo, decían, es la primera puerta. Si está agitado, nada entra en orden. El silencio previo no era un vacío incómodo, era un espacio fértil, un espacio donde la mente dejaba de correr y el corazón dejaba de defenderse. Solo en ese estado la frase podía nacer sin distorsión, sin prisa, sin expectativa. Los antiguos enseñaban que el sonido debía surgir desde el centro del pecho, no desde la garganta, no como una proclamación hacia el mundo, sino como una afirmación íntima que primero se escucha por dentro. Cuando eso ocurre, la palabra no busca ser fuerte, se vuelve clara. En este momento, algo esencial se revela. La frase hebrea no se pronuncia para convencer a la vida de que cambie. Se pronuncia para confirmar que ya existe un orden en movimiento, que lo que parecía detenido no estaba muerto. Solo estaba esperando una señal coherente. Por eso, el ritual no se hacía una sola vez. Se repetía en ciclos. No por insistencia, sino por profundidad. Cada repetición no era igual a la anterior, porque la persona que la pronunciaba ya no era exactamente la misma. Algo se ajustaba cada día, casi sin darse cuenta. Aquí entra el ritmo, el número, el tiempo. No como superstición, sino como estructura. Los antiguos sabían que la repetición consciente crea estabilidad, y la estabilidad permite que lo invisible se vuelva confiable. Durante este ritual, no se pedían cosas específicas en voz alta. Eso quedaba en el interior. Lo visible era la postura, la atención, la certeza tranquila. La palabra se convertía en el eje alrededor del cual todo lo demás comenzaba a ordenarse. En este punto, muchas personas sienten una duda final, una pregunta silenciosa, y si nada ocurre, simplemente indicaban que se continuara, porque la duda no se vence con argumentos, sino con permanencia. Este es el umbral donde la práctica deja de ser personal y comienza a sentirse como algo compartido con algo mayor. No porque se pierda la individualidad, sino porque se reconoce una conexión más amplia. Y cuando ese reconocimiento se establece, el ritual está completo. Solo falta un paso más, el más sencillo, y al mismo tiempo, el más profundo. Llegado este punto, ya no hay distancia entre quien escucha y lo que ha sido transmitido. La palabra ha dejado de ser ajena. El silencio que la rodea ya no es incómodo. Es un espacio conocido, casi íntimo, donde algo profundo se acomoda sin esfuerzo. Los antiguos decían que este es el momento en el que la persona deja de ser observadora y se convierte en participante.
Ya no se trata de entender más, ni de buscar una señal adicional. Se trata de habitar el estado que ha sido preparado con paciencia, porque cuando el estado es correcto, la palabra cae en su lugar por sí sola. Aquí, la frase hebrea no se pronuncia como un intento final, ni como una esperanza de último recurso. Se pronuncia como una confirmación serena. No se alza la voz, no se acelera el ritmo. La palabra emerge despacio, sostenida por una certeza que no necesita pruebas inmediatas. En este instante, muchos sienten algo difícil de describir. No es euforía, no es emoción intensa. Es una ligereza, como si algo que llevaba tiempo apretado se aflojara, como si el cuerpo reconociera que ya no tiene que estar en guardia. Los antiguos sabían que este momento no debía ser interrumpido, que no era necesario explicar lo que se sentía ni compartirlo con nadie. Bastaba con permanecer ahí unos instantes más, permitiendo que la vibración se asentara, que encontrara su lugar en lo profundo. La frase, pronunciada desde este estado, no sale al mundo buscando respuesta. Se queda primero en quien la emite. Reordena, alinea, confirma, y solo después, de manera natural, comienza a reflejarse en la vida cotidiana. Aquí se cierra el ciclo, no con un final definitivo, sino con una apertura, porque lo que ha sido activado no pertenece a un solo momento. Se convierte en una forma de estar, en una manera distinta de hablar, de mirar, de actuar. Los antiguos decían que, a partir de aquí, la persona ya no necesita repetir la frase con la misma intensidad. Puede hacerlo en silencio, puede hacerlo al caminar, puede hacerlo al bendecir a otros sin palabras, porque la verdadera activación ya ocurrió. Este no es el fin del camino, es el punto desde el cual el camino comienza a responder.